general, enero suele ser un mes tranquilo desde todo punto de vista. Estamos aquí en el nuevo horario de Entre Líneas que va a ser iniciando la mañana, el horario oficial podemos decir, más allá de que el debut en 2026 fue a partir de las 13 horas, decidimos dar un giro a partir del inicio de este mes de febrero, lunes 2 de febrero, comenzando la mañana y el horario que pretendemos mantener a lo largo de este 2026. Y decía que enero generalmente suele ser tranquilo, en todo sentido, por ahí, como que uno mismo, más allá que siempre está con el tema informativo, sobre todo del ámbito político, suele como distraerse, pero bueno, y hay otros eneros donde son totalmente distintos. Este es de esos eneros donde hay una agenda cargada, sobre todo por algunos temas no solo que venían arrastrándose de todo 2025, sino que se han instalado justamente previo al cambio de año. Y podemos recordar, para no dar tantos ejemplos, lo que fue, por supuesto, enero del 2002, para los que somos un poco más grandes, en lo que fue, por supuesto, todo el coletazo de lo que había sido la crisis de finales de 2001, con la caída del gobierno de Fernando de la Rúa. Es decir, este enero es también de esos eneros que han marcado o han tenido una agenda o tienen, porque por supuesto no se cortó con el cambio de mes, una agenda de temas bastante calientes en el debate. Por supuesto que ahora ya va a pasar al plano institucional, es decir, en el Congreso, como otros temas más, por supuesto. Y decía que es de esos, o transcurrió un enero que en la calle, en las redes, y por supuesto en el ámbito político, tiene algunos temas de sumo interés, de, si se quiere, temas que por ahí han sido recurrentes, no ha sido la única vez, pero esta vez han cobrado otra fuerza, temas que por allí no son comunes en la agenda precisamente del primer mes del año, donde por lo general está volcada a cuestiones vinculadas al turismo, al chimento, por allí más vinculada a cómo se van preparando los equipos de fútbol, pero a veces lo político como que suele estar ausente. Este enero fue de aquellos excepcionales. Por ejemplo, uno piensa ahora en esto de que está en juego o en discusión la baja en la edad de imputabilidad o punitividad de menores. Y también uno se hace algunos planteos, que ya los estuvimos haciendo en ediciones pasadas. ¿Qué dispositivos reales estamos dispuestos a articular como sociedad antes? Y pensar también, no siempre aparecer, en este caso el Estado, y parte de la sociedad, sobre todo distintas instituciones, como yo decía, o dispositivos o en políticas, después en todo este asunto. Porque uno parece que las herramientas que se están pensando son para el después, es decir, una vez cometido, por ejemplo, algún tipo de delito. Se discute la edad, pero es discutir el final, el daño ya hecho. No discutir la causa, sino discutir simplemente el síntoma. Porque si un chico de 13, 14, 15 años, incluso menos, que hay ejemplos, ayer miraba yo el programa GPS de Rolando Graña y había testimonios o recurrió la producción de ese programa a testimonios de años atrás en cárceles por parte del conductor que hablaban de o dialogaba él con jóvenes que habían cometido delitos incluso antes de los 10 años y que habían ingresado en el consumo, un nene
a los 8 años y a los 12, en otro caso. Y ahí también hay otros culpables y otros responsables, porque que un nene pruebe un porro, por decirlo de alguna forma, a los 8 años, uno puede decir, miralo, pero ahí hubo un hijo de puta, lo digo así, que incitó o hizo ingresar en ese camino a un nene de 8 años, ¿no? Por sí mismo, per se, ese nene, nadie a los 8 años tiene esa curiosidad. Quizás esa curiosidad puede aparecer en la adolescencia. Y decía que si jóvenes, incluso casi niños, ingresan al delito o cometen delitos, es porque llegan atravesados de una trama social, una trama familiar o institucional que falló en el camino. Entonces la pregunta incómoda es, ¿qué monitoreos existen para detectar situaciones de riesgo temprano? ¿Quién observa? ¿Quién registra? ¿Y quién actúa cuando un niño vive en un hogar atravesado por consumos problemáticos, por violencia, por abandono? Y uno dice, ¿cómo monitoreás? Yo no me refiero a una persona individualmente haciendo un casa por casa, pero sí el vínculo interinstitucional, la creación de diferentes dispositivos. Hay toda una serie de profesionales a los que se puede recurrir como para formar equipos en este sentido. O ya tenés desde instituciones de diverso tipo, como los clubes, como también, obviamente, Estado, lo que sean oficinas con el nombre que tengan, secretaría, direcciones, hasta ministerios, yendo a lo más alto, vinculados a la niñez y la adolescencia, para de alguna forma hacer ese monitoreo. Doy un ejemplo muy simplista, pero digo, vamos a una comunidad como la ciudad de Rufino, que es de donde estamos. Si yo, por ejemplo, soy docente, por eso digo que hay distintas escalas y detecto cierta conducta de un alumno o alumna, es decir, ausentismo, o cuando va a clase también ciertas actitudes, ciertos comportamientos, y a su vez detecto acá que tenemos por ahí cierta facilidad para acceder a cierta información, que ese niño barra adolescente vive en un núcleo donde quizás sufre violencia o es hijo de padres que están en algún tipo de consumo problemático, ahí yo ya lo transmito primero a la autoridad de la institución y a su vez esa autoridad a quien corresponda. No sé, vamos a dar un ejemplo, alguna secretaría o dirección vinculada a la niñez y ahí empezar a actuar. Es decir, bueno, hay un nena de 8, 9, 12 años, 13, que está en un núcleo familiar de esas características. Bueno, a ver qué hacemos, ¿no? Esperar a ver cómo va a actuar en el futuro, qué va a suceder en el futuro con ese chico o esa chica. Hay un verdadero vínculo institucional, como decía, escuela, salud, desarrollo social, la justicia, fuerza de seguridad. El problema es que cuando cada una de estas áreas actúa como una isla, porque detectar que en una vivienda hay consumo problemático de alcohol, sustancias también problemáticas, muchas veces termina quedando en algún informe, en una charla informal, y no en un dispositivo concreto, sostenido, de seguimiento real. También hay que animarse a hablar de datos que casi no circulan. El descenso o aumento del consumo de alcohol en edades cada vez más tempranas, qué pasó con las sustancias en los últimos años, quién mide con qué frecuencia y para qué decisiones concretas se usan estos datos. Sin información seria, el debate se termina convirtiendo en puro eslogan, porque bajar la edad de imputabilidad puede sonar firme, incluso tranquilizador por una parte de la sociedad. Uno ve las encuestas, en la mayoría está a favor, por eso digo que hay mucho de demagogia. Y hay algunos casos donde también uno ha escuchado a ciudadanos, justamente en los informes de los últimos días, de colegas
de la ciudad de Buenos Aires principalmente, donde decían, no, a ver, veamos qué hacemos antes. Y todo esto, como decíamos, si no se acompaña de políticas preventivas, de presencia estatal, sostenida de redes comunitarias, que sean fuertes, es una respuesta tardía. Y no es algo que evita el delito, sino actúa cuando ya ocurrió. Y la discusión que incomoda de verdad no es cuántos años tiene que tener un chico para ir preso, sino cuántos años llevamos mirando para otro lado mientras se rompen los lazos que debían cuidarlo. Porque sin prevención, sin articulación y sin monitoreo, esto termina siendo lo que es la baja de imputabilidad, no una solución, sino confesar que ha habido un fracaso colectivo, sinceramente. Es así, si uno se pone a pensar. Incluso, ya lo decíamos en otra oportunidad, de aquellos que defienden una agenda como la que yo manifesté, de actuar preventivamente, y cuando han estado en el poder, sí, se puede haber avanzado en algún tipo de dispositivo, hasta lo podemos ver aquí en la ciudad de Rufino, espacios institucionales de diverso tipo que, si se quiere, hace 15 o 20 años no existían, como por ejemplo dirección de atención a los consumos problemáticos, o si se quiere, desde ONG o asociaciones, y ahora sí existen. Pero, evidentemente, las fallas siguen estando. Y en cuanto a consumos, y cuando hablamos de niños y de adolescentes, alcohol, tabaco, marihuana y otras sustancias, solía pensarse como algo de adolescentes rebeldes o determinada franja social. Pero sin embargo en los últimos años la realidad es mucho más compleja y preocupante, ya que la edad de inicio en el consumo de sustancias, ya sea legales como el alcohol o ilegales, se viene acortando y emergen nuevas formas de adicción que afectan a generaciones más jóvenes. Además, como cualquier adicción, cuando más temprano se arranca, más atrapado queda. No es raro y escuchar que chicos de 11, 12 o incluso 10 años tuvieron algún contacto con el alcohol. Según datos del Observatorio Argentino de Drogas y otros estadios de salud pública, el consumo experimental de bebidas alcohólicas en preadolescentes se ha incrementado en comparación con las décadas anteriores. Aunque el patrón de consumo varía por región y contexto socioeconómico, obviamente la tendencia es clara, ya que los niños acceden cada vez más temprano al alcohol, muchas veces en contexto de socialización escolar o de grupo, y con menor supervisión adulta. Esto, por supuesto, como les decía, son datos, no es simple especulación. Y más allá que uno también por ahí lo vea, o transitando la noche especialmente, o también como docente, sino que lo indican los datos estadísticos recopilados por diferentes organismos como mencionamos. Pero paralelamente al alcohol han surgido y se han expandido el uso y disponibilidad de nuevas sustancias, nuevas formas de consumo. El Paco, por ejemplo, como derivado económico y accesible de la pasta base de cocaína, sigue siendo una de las drogas que más alarma llega a generar en comunidades vulnerables, porque actúa con gran rapidez sobre el sistema nervioso y produce adicción severa en muy poco tiempo. Y hace poco comenzó a hablarse del TUSI, que yo sinceramente desconocía de qué se trata, y es un término coloquial para las mezclas que combinan MDMA, que es el éxtasis, con otras drogas y polipéptidos sintéticos. Se popularizó en contextos festivos y ha tenido efectos impredecibles, especialmente en cuerpos en desarrollo, que eso es otro punto a tener en cuenta. Además de estos ejemplos, la aparición de otras sustancias sintéticas inhalables y de mercado negro, muchas veces con compuestos desconocidos para quienes los consumen, complica más el panorama. En mercado de drogas, la circulación por redes sociales, la falta de control sobre lo que se ofrece, hace que en un consumo que puede haber comenzado por curiosidad, terminan efectos físicos y psicológicos profundos, sin que el consumidor ni su entorno sepan especialmente o exactamente qué se está ingiriendo. Y la pregunta es, ¿por qué está ocurriendo esto? Ciertamente no hay una respuesta, pero sí múltiples causas que se interrelacionan.
el debilitamiento de los lazos comunitarios y familiares, la falta de espacio de contención emocional y la ausencia de políticas de prevención estructuradas hacen que muchos jóvenes busquen en sustancias las respuestas inmediatas a ansiedades, angustias o vacíos de sentido. Por otro lado, la espectacularización del consumo en las redes sociales, el fácil acceso al alcohol y la normalización cultural de ciertos estupefacientes también cumplen un rol. Porque sí, no habría que venderle a menores de edad, pero la realidad es que ocurre, vamos a ser honestos. Y también decir que, sobre todo en algunas comunidades más pequeñas, cuando un pibe o piba va a comprar alcohol, muchas veces esgrime que es para mi papá, es para mi mamá, es para mi casa, y bueno, se le termina vendiendo. Y acá no es algo acusatorio lo que digo, sino es buena fe de ese comerciante. Y también cierta hipocresía, ¿no? Porque mencionamos, no, que los chicos no deberían tomar alcohol, no deberían consumir alcohol. ¿Ustedes conocen algún cumpleaños de 15, por ejemplo, donde no haya habido alcohol? Yo sinceramente no. A esto se suma, como decía, un contexto económico y social fragmentado, pobreza, exclusión, falta de oportunidades reales que empujan a muchos adolescentes a experimentar con drogas como forma de escape, distracción o pertenencia a un grupo. Y nada de esto se resuelve solo con prohibiciones o discursos de miedo. El enfoque punitivo, es decir, reducir la edad de imputabilidad sin construir alternativas, corre el riesgo de criminalizar a quienes deberían ser objeto de protección, cuidado y políticas de salud pública preventivas. Es cierto que existen programas escolares y comunitarios de prevención y que hay profesionales y organizaciones trabajando a diario con jóvenes, lo acabamos de mencionar, pero la magnitud del fenómeno exige otro nivel de intervención, políticas integrales de reducción de riesgos, educación afectiva y emocional desde edades tempranas, acceso controlado a espacios de ocio saludables, acompañamiento familiar y comunitario y un sistema de salud mental accesible que actúe antes de que el consumo se convierta en dependencia. Uno piensa también en lo que podría ser como una herramienta, si se quiere, de contención, una herramienta válida, la jornada completa escolar. Es decir, no solamente o la mañana o la tarde. Pensar en esto no significa que sí o sí es una solución, pero bueno, al menos va sumando, al menos uno va sumando. Pensar en los consumos de niños y adolescentes no es solo hablar de drogas o alcohol, es hablar de sentido de pertenencia, proyectos de vida, métodos de cuidado y responsabilidad social. Porque la respuesta no pasa por demonizar sustancias ni por abrir más cárceles, sino en construir una sociedad que reconozca estas problemáticas como lo que son, síntomas de una configuración social y cultural más amplia y que actúe sobre las causas y no solamente sobre los efectos. ¿Qué parece lo que le interesa en realidad al actual gobierno con esta propuesta? Porque no se escuchó otra cosa. Vamos a arbitrar los medios necesarios para que monitoreemos y detectemos qué está sucediendo en el entorno de un nene de 6, 7, 8 años. No, sino qué vamos a hacer con aquel chico o chica de 12, 13, 14 años que cometa un delito. Mi nombre es Rodrigo Jiménez, esto es Entre Líneas, en este nuevo horario, abriendo la mañana, marcando un poco la agenda de lo que va a transcurrir durante el día y también acompañándolos, iniciando la mañana, mientras ustedes ahora han cambiado los hábitos de acuerdo al horario del programa. Mientras ustedes estaban almorzando, terminando el almuerzo, ahora estamos ahí cuando te estás levantando, cuando ya te estás dirigiendo a tu trabajo, cuando quizás ahora ya estás con el café, con el mate, planificando el día. Nosotros vamos a estar acompañándote desde acá. Todavía con mañanas soleadas. Ya dentro de unos meses arrancaremos todavía en la oscuridad, aún en la oscuridad que es propia del invierno. Pero por suerte, disculpen a los que les gusta el invierno, nosotros contentos de comenzar el programa con el sol radiante, aunque hoy va a ser un día bastante complicado de temperatura, al menos lo que marca el pronóstico para Rufino y la región. Así que bueno, aquí estaremos compartiendo estas reflexiones, estos análisis y también algunas noticias destacadas. Pueden comunicarse al 3382 490940.